Paco, ¿has tenido alguna experiencia de regresión inmunótica por abducción de algún paciente? Sí, es lo que te estaba contando de esta chica boliviana. Entonces, le recordamos, le hicimos recordar esta experiencia que había tenido y que realmente yo me di cuenta que era más bien producto, que ella sí que pudo haber tenido ese contacto extraterrestre, pero que era más producto de su mente, de lo que ella, del rechazo que ella tenía por su hijo, que había hecho esa abducción. Pero eso es un porcentaje muy alto de las personas que son abducidas, pero es que hay otras que son las que tienen este tipo de microchips o este tipo de aparatos que vamos a hacer ahí ante ese tipo de evidencia. ¿Quién se para a hacer todo eso? Bueno, y cuando aparece una persona con un microchip dentro, automáticamente el primero que se mete ahí es el Ministerio de Defensa. Sí. Porque es algo desconocido, o si lo fuera, no estaría dentro de unos cánones de la lógica, ¿vale? Del comportamiento humano. Dentro de las personas a día de hoy se meten marcapasos y pocos cacharritos más. Sí. ¿Qué dice el gobierno de este tipo de actos, este tipo de historias? Lo primero que hace el gobierno es desmentirlo. Porque ante la evidencia... Fíjate que ya hay parte del ejército y investigadores del fenómeno paranormal ya empiezan a decir que objetos voladores, objetos voladores no identificados existen. Ya lo aceptan. Ya hay un reconocimiento. Estaba la pregunta que hizo el senador Enrique Mújica en el año 79 con el caso Manises, que hizo una interpelación al gobierno y el gobierno lo único que dijo puso una vela, lo que hizo es poner un manto alrededor de este tipo de preguntas y que era una especie de secreto nacional, no sé, que no podían hablar sobre el caso. Pero hoy en día ya hay más de 62 casos que han salido a la luz y entonces ahí están un poco esas evidencias. Es que no se pueden ocultar. Si es que la primera preocupación del gobierno es que mandan un caza detrás de un ovni y ¿qué hace ese caza que no puede hacer nada, que no le puede hacer aterrizar? Cualquier ejército, pues, ¿para qué necesitamos a nuestro ejército que no pueden hacer bajar a un ovni? Que se ríen de ellos continuamente, del ejército español, del francés, del americano, del que sea. ¿Para qué sirven? Y estos ovnis, Paco, yo no sé si son observadores, si ellos... no sé, si ya saben a la víctima que van a coger, están observando durante un tiempo para saber cuándo actuar sobre ese persona humano. Eso es como si fuéramos, no sé, como si fuéramos conejillos de indias. No creo que eso sea así. No sé, yo pregunto, yo desconozco totalmente. Fíjate que la mayoría de casos, y que eso me parece también una alucinación, se eligen con los grandes contactados como si fueran elegidos por los dioses para este contacto. Ni una cosa ni la otra. Ni somos conejillos de indias, ni somos unos seres especiales que han venido los extraterrestres a elegirnos para tener ese tipo de contacto. Yo creo que se han dado un poco las circunstancias, casi un poco mero de la casualidad, aunque hay algunos de esos contactos con algunos grupos que sí que se han dado, que ellos han llegado a través de sus prácticas, de la meditación, una sesión espírita o lo que sea, han llegado a tener un determinado contacto, un encuentro en una determinada fecha, se ha ido y se ha dado. Entonces el caso está ahí, pero no somos conejillos. Igual que te pregunto, ¿qué altura pueden tener los ovnis? ¿Qué altura? Sí. El tipo de aparatos. Yo creo que es que hay veces que yo qué sé, me da un poco de risa toda esta situación, porque a principios de siglos eran más pequeños, más de una forma como los aviones o aparatos que había en aquella época. ¿Qué pasa? Que los ovnis entonces estaban adaptados a principios del siglo o al siglo pasado, y conforme hemos ido evolucionando se han ido haciendo más sofisticados, que realmente eso me genera dudas. Es sospechoso. Es sospechoso. Eso ante menos es sospechoso. Porque un poco la mentalidad de las personas que lo ven va con su tiempo. Va con su tiempo, entonces ahí un poco es lo raro de todo eso. Bueno, una característica siempre es que desprenden luz. Sí, son... Siempre como un platillo, que son redondos, más o menos ovalados, que desprenden luces de colores, su forma de movimiento es también lo característico.
Entonces, eso es un poco lo que lo diferencian de los aparatos que conocemos. Y nos faltaría saber qué combustible usan. Sí. Que estamos aquí partiéndonos la cara con el Biodiesel. biodiesel y esto viene de otra galaxia de un tirón, porque no me digas que para repostar no sé dónde. Sí. Porque eso ya sería otra. Esa es mi gran pregunta. Eso es la primera pregunta que yo me haría. ¿Cómo realmente...? O bioetanol. O bioetanol, exacto. Sí. ¿El ejército, no sé, tiene algún tipo de secreto sobre los ovnis? ¿Intentan no sé, saben que intentan guardarlo de alguna manera? Secretos. Después del caso Roswell no creo que intenten crear más cortinas de humo alrededor de todo esto. Entonces, de alguna manera, lo que sí intentan es un poco ocultar ese tipo de avistamientos porque en la medida que se vayan dando muchos casos, que salga un caza detrás de un ovni y que no sirva para nada, Pedro o Susana, Es quedar un poco en ridículo. es quedar en ridículo. Entonces, tienen que ocultarlo. Supongamos que ahora nos aparece un ovni por ahí. ¿Cómo deberíamos de actuar? ¿Cómo deberíamos de actuar? Lluís Correguens. Es que a lo mejor esa no es la Mira. forma más adecuada. Lo primero, si ves un ovni, ¿tú qué haces? Te asustas. Yo, No perder la, sí, no perder la O dic, calma. ¿qué es això? ¿Qué es Eso això, Pedro? el ¿Qué es nervio. això, Vamos un Pedro? poco describir eso. Hay que tratar de identificarlo, cómo es, si es grande, pequeño, si tiene más o menos luces. Si tenemos alguna cámara de vídeo, pues poder filmarlo, llegar a filmarlo y que salga... Tener más o una menos. prueba, ¿no? Tener un lápiz o algo donde anotarlo, un cuaderno y la hora, las coordenadas. Entonces, la hora y el sitio donde está es importante. Y por último, dar la voz de alarma, avisar realmente a investigadores, al ejército, a las autoridades para que puedan un poco llegar a investigar lo que es el fenómeno OVNI. Tenemos, o tienen, el Ejército, el Ministerio del Interior, quien corresponda, tiene pruebas tangibles, pruebas físicas de alguna visita de ovnis extraterrestres o como se puede llamar. Hay lo menos algo? hay más de 66 casos ya desclasificados por el gobierno. Yo tuve la suerte de un programa que había aquí hace bastantes años, unos 6 o 7 años, que se llama La del Acuario, de tener aquí, dentro del coloquio que hicimos, al director del aeropuerto de Manises, el famoso caso Manises que se dio. Entonces fue un avión que iba a Tenerife y que de repente por un ovni fue obligado a aterrizar en este aeropuerto. Tuvo que salir un caza detrás de él y tuvo que ir detrás de medio París, Cataluña, por el centro, hacia más o menos la parte de Andalucía, Almería, y no consiguieron nada. Entonces las evidencias están ahí. Este se hizo famoso porque saltaron los radares y los controles de aeropuertos de más de un punto de Pero España. tenemos piezas de metal o de lo que sea, o tenemos trozos de un extraterrestre que se ha caído de una nave. O El único ¿tenemos caso algo? que hay así importante fue el caso Roswell y está envuelto en tantas verdades y mentiras. Aquella que- operación que se vio por televisión, Sí, que sí. después Todo era no un sabemos si era un muñeco. Era un muñeco, eso es evidente, ahí se veía que era un Les fraude. bromes que jo dia abans que podien Que alguns... con esto los gobiernos que intentan un poco ocultar La lo que es verdad. la verdad. Y la verdad está ahí, los objetos voladores y situaciones raras se están dando con los objetos ovnis y entonces que tengan ellos que estar persiguiendo esos ovnis, pues quedan un poco en el entredicho. I què és el més curiós de tot això, el que se puga trobar que siga més curiós dels ovnis, dels extraterrestres? Lo más curioso, a mí, por un lado, lo que yo tendría cuidado es un poco el tema de los contactados que llegan un poco a creerse un poco esa historia. Lo más importante que yo veo alrededor de la gente normal, que no se lo acaba de creer del todo, o sí se lo cree un poco, es un poco el cambio de conducta que se produce en las personas que tienen ese tipo de contactos, que pues se vuelven un poco mejores personas, que quieren evolucionar, que son un poco más espirituales, ese cambio de forma de ser, si eran un poco más agresivos o tenían otra forma de avasallar ante la vida, pues ese cambio de conducta es lo que yo sí que he observado en la gran mayoría de personas que han llegado a contactar. Yo diría a visualizar, porque realmente no hemos tenido una entrevista con un No ha extraterrestre. habido una conversación de tú a tú. Visualitzar o no, Sí. Omni o no, el que sí que és cert és que te tenim que donar les gràcies una setmana més. Paco, moltíssimes gràcies, t'esperem la setmana que ve, si en més coses,